pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Igual que hemos dedicado un vídeo a hablar sobre Velázquez y a decir o a intentar explicar por qué Velázquez es un buen pintor, que os dejaré justo al final de este vídeo, hoy vamos a dedicar el vídeo a hablar sobre Francisco de Goya y también vamos a indicar por qué Francisco de Goya o Goya es un buen pintor. Ese es el objetivo de este vídeo. Antes que nada quería recomendaros este libro que he escrito sobre los 10 artistas imprescindibles para niños. Tendréis el enlace en la parte inferior, en la descripción del vídeo. Es curioso, pero en esos 10 pintores imprescindibles para niños no está Francisco de Goya, porque como os digo, no es uno de los más populares. Hay otros que son mucho más populares que Goya y que aparecen en esa lista de los 10 artistas imprescindibles para niños. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de Francisco de Goya, que, bueno, y a veces lo comparamos con Velázquez. Sabéis que ninguno de los dos nació en Madrid, es decir, Velázquez es sevillano, mientras que Goya pues nació en la provincia de Zaragoza. Y en Zaragoza estaba trabajando. Él intentó varias veces acercarse a Madrid o llegar a Madrid, pero tuvo dificultades para ello. De hecho, intentó varias veces ingresar como pintor del rey, pero en alguno de los exámenes pues no tuvo suerte. Finalmente, su manera de acercarse a Madrid será a través de su matrimonio. Él se casó con su esposa Josefa Valleu, cuyos hermanos también eran pintores, y esa es la razón por la cual los contactos de los hermanos de su esposa hicieron que comenzara a trabajar en la fábrica real de tapices que había en Madrid, realizando cartones, es decir, una especie de dibujos para que las mujeres u hombres, no lo sé exactamente, que trabajaban en los tapices, pues siguieran un modelo y pudieran realizar estos elementos decorativos de diferentes espacios como palacios o bueno, pues alguna de las residencias reales. Si, como os decía, si tenemos que comparar a Velázquez con Goya, en mi opinión, Velázquez es mejor pintor. Quiero decir, en cuestión de calidad artística, Velázquez domina, digamos, perfectamente lo que es el realismo fotográfico, mientras que Goya tiene más dificultades para ello. A pesar de todo, en los inicios, Goya va a practicar un tipo de pintura muy realista, vamos a decirlo así, muy detallista. A él le gusta, digamos, estar encima del lienzo, ir remarcando cada uno de los colores, las posiciones de los personajes o los objetos que él representa. Hay una cosa muy curiosa de Goya que a mí siempre me ha llamado la atención y es que es un muy buen retratista. Es decir, los retratos los sabe hacer perfectamente, indicándonos también si el personaje que está retratando, digamos que le cae bien o le cae mal como persona, es decir, cuál es su fondo, qué intención tiene en su vida. Velázquez también era un gran retratista, sabemos que realizó numerosos retratos, tanto de miembros como de la familia real, como de personajes del gobierno, de bufones de la corte. Bien, Goya va a pintar muchos retratos de la nobleza y también de personajes reales. Fijaros cuando veáis alguno de estos retratos en la pupila del ojo, porque si la pupila es grande, ¿sabéis? Significa que ese personaje no le cae bien, ¿vale? Por ejemplo, la reina en ese momento es un personaje que él detesta y por tanto la pupila de sus ojos será muy grande. Mientras que cuando la pupila es pequeña, el personaje le cae bien. Aunque a veces incluso nos transmite, como por ejemplo en algún retrato del rey Carlos IV, como para él, a pesar de ser buena persona, es un inútil como político. Recordad que Goya es un afrancesado, es decir, él está de acuerdo con las ideas de la Revolución Francesa, no con que los franceses invadan España, que es lo que sucedió entre el año 1808 y 1812. Es decir, yo creo que debemos distinguir las dos cosas, ¿no? Por un lado, las ideas de igualdad, fraternidad, libertad, y por otro lado, que los franceses, con el ejército de Napoleón, ocupen el país. Bueno, tenemos varios cuadros dedicados a este tema, principalmente.
Hay una cosa que observamos en Goya a lo largo del tiempo, y es que cada vez cuando vamos avanzando más en el tiempo, la pincelada que utiliza es más suelta. Es decir, si en principio yo os decía que va tratando todo, y mirar mi mano, con mucho detalle, es decir, va pintando detalladamente cada uno de los personajes u objetos, al final de su vida o según vamos avanzando en el tiempo, la pincelada se hace más suelta y entonces suelta la muñeca para pintar a los personajes, ¿vale? Por ejemplo, en cuadros como el 3 de mayo de 1808 ya se puede apreciar la forma de extender la pintura, por ejemplo, en la sangre que aparece en la zona del suelo o bien en la camisa del personaje que se encuentra con los brazos en alto esperando que los guardias franceses disparen para fusilarle. Es decir, la pincelada cada vez más suelta, ¿vale? Será una de las características de Goya al final de su vida. Esto enlaza muy bien con la idea de por qué Goya es un buen pintor. Nosotros decíamos que Velázquez es un buen pintor porque sabe adelantarse a la gente de su época y realizar cuadros impresionistas 200 años antes que otros artistas que practicaron este estilo. A Goya le pasa algo parecido. Goya es una persona que se adelanta a los pintores expresionistas, prácticamente 100 años antes de que estos realicen este tipo de pinturas, ¿no? ¿Dónde apreciamos las pinturas expresionistas de Goya? Pues principalmente en las pinturas negras, hoy en el Museo del Prado, pero que originalmente estaban pintadas en las paredes de su domicilio, en las paredes de su casa. Estas pinturas expresionistas o algunas de las características del expresionismo aparecen también en las obras de Goya. Por eso las consideramos un precedente. Yo creo que podríamos decir que son tres estas características del impresionismo. Primero, los temas que se van a tratar son temas tristes, trágicos, no son temas, digamos, alegres, sino que son temas muy tristes. En segundo lugar, los colores que se van a utilizar son colores oscuros, terrosos. Goya utilizaba mucho el color marrón en diferentes tonalidades, a veces incluso combinándolo con la sangre, si era un tema pues como por ejemplo Saturno devorando a sus hijos. Y en tercer lugar, el expresionismo se caracteriza por las deformaciones, es decir, al representar el cuerpo de una persona se producen deformaciones físicas que no estarían en el original, pero que provocadas quizás incluso por esa pincelada suelta, como hemos dicho, pues aparecen en muchas de las obras de Goya. Así que bueno, si comparamos pinturas negras de Goya con alguna pintura expresionista, como por ejemplo El Grito de Munch, muy conocida, nos daremos cuenta que tienen bastante en común. Pero como os digo, pues aproximadamente entre 80 y 90 años antes que los pintores expresionistas vayan a trabajar de esta manera será cuando Goya realiza estos cuadros, como os decía, en las paredes de su casa. Muy bien, gente, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy explicando un poco por qué Goya es un buen pintor. Espero que os haya gustado y si es así, pues os agradezco mucho que le deis al like. Ya sabéis además que podéis suscribiros al canal, yo os lo recomiendo. Tenemos una actividad constante y darle por favor a la campanita para que cuando hagamos un nuevo vídeo pues os avisen. Muy bien, pues como siempre digo al final del vídeo, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.